Mientras la situación en Oriente Medio sigue agravándose y el precio del petróleo se vuelve cada vez más volátil, el precio de Bitcoin continúa subiendo y actualmente está formando un patrón que ya hemos visto de la misma manera unas 15 veces en los últimos 5 años. Y cada vez a esto le siguió un movimiento muy claro en una dirección determinada. Pero no te preocupes, si ves este video hasta el final, entenderás exactamente a qué me refiero. Además, hablaremos sobre un avance masivo en el mercado de las criptomonedas y todo lo demás que ahora mismo debes saber sí o sí. Quédate hasta el final, no querrás perdértelo. Bienvenidos de nuevo, soy Natalie y traigo lo último en criptomonedas. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Entonces diría que antes de hablar sobre Oriente Medio y sobre el desarrollo realmente revolucionario en el mercado de las criptomonedas que realmente podría y debería tener un enorme impacto en el futuro, vamos a empezar echando un vistazo al precio de Bitcoin aquí, ¿yo? Porque también aquí han ocurrido realmente algunas cosas positivas. Y como ahora vuelvo a ver en Twitter y YouTube cómo la gente celebra victorias y proclama de nuevo el mercado alcista, definitivamente tenemos que mirar más de cerca para ver si esta ruptura es realmente real o si simplemente es una trampa alcista. En este momento, Bitcoin está justo por debajo de los 80.000, para ser exactos, en 79.652 dólares. Pero si lo miramos un poco más de cerca en este momento, también vemos que estamos por encima de las bandas de soporte del mercado alcista, lo cual sin duda es algo muy positivo, aunque eso no necesariamente signifique que el mercado alcista haya comenzado de nuevo. Porque si ahora simplemente hacemos un zoom hacia afuera, en realidad se puede ver que incluso en un mercado bajista podemos tener un movimiento bastante extendido y también de vez en cuando operar por encima de ellas durante un corto periodo de tiempo, antes de que luego continuemos con la corrección, como por ejemplo aquí en el año 2022. Ahí tuvimos realmente un cierre por encima y aún así volvimos a caer con bastante fuerza, corrigiendo hacia abajo. Pero en realidad también puede suceder al revés, porque si miramos aquí el ejemplo de 2024, se puede ver que estuvimos brevemente por debajo, pero luego continuamos con el movimiento alcista. Y en general, si uno simplemente observa la historia, lo que estamos viendo ahora no es en absoluto algo fuera de lo común. De hecho, es todo lo contrario. En realidad es exactamente lo que uno debería esperar incluso en el mercado bajista más profundo. Porque puedo prometerles una cosa, solo es realmente un rally de mercado bajista cuando al menos el 50% de las personas ya creen que el mercado alcista ha regresado y que seguiremos subiendo. Y en general hay una estadística bastante interesante sobre Bitcoin, porque desde 2017 Bitcoin ha corregido nada menos que 5 veces un 50% a la baja. Eso sí, si dejamos de lado la caída de octubre. Y cada una de esas veces en todo ese proceso, no solo tuvimos una, sino varias subidas contrarias a la tendencia antes de que finalmente volviéramos a bajar. Me refiero, por ejemplo, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Tuvimos, y lo digo literalmente, vimos 4 rallies con un aumento del 42%. De 2019 a 2020 también vimos 4 rallies que subieron en promedio un 36%. De abril a julio de 2021 tuvimos 2 rallies del 40% y en noviembre, desde 2021 hasta diciembre de 2022, tuvimos nada menos que 5 rallies con una ganancia promedio del 42%. Y si ahora miramos el gráfico actual, podemos ver que desde nuestro mínimo hasta el máximo actual hemos subido casi un 33%. Lo cual, por supuesto, es realmente bonito, especialmente si, como nosotros, entraste relativamente cerca del suelo local y actualmente has obtenido muy buenas ganancias. Pero eso en realidad no cambia el hecho de que ni siquiera hemos alcanzado el aumento porcentual promedio de los últimos 5 años. En lo que respecta a un rally de contracorriente, porque si sumamos los grandes rallies de contracorriente de los últimos 5 años y sacamos un promedio, serían nada menos que un 40%. Y si ahora simplemente miramos y subimos desde aquí abajo, desde nuestro suelo local, hasta donde nos llevaría un 40%, entonces estaríamos en casi 84.500 dólares. Y eso sin que hayamos subido significativamente más que en los últimos mercados bajistas. Por cierto, eso también está precisamente en el área de la línea de 200 días, que aquí está marcada en naranja. Y ese también es un punto en el que muchos repuntes de mercados bajistas han fracasado en el pasado. Y de nuevo, no estoy diciendo que de ninguna manera podamos seguir subiendo, ni que sea imposible que el mercado bajista ya haya terminado.
Por eso también llevo en posición larga aquí abajo desde casi los $63,000. Pero no obstante, uno realmente debe ser cauteloso con todo este asunto, porque aunque por supuesto es una muy buena señal que hayamos logrado romper por encima de las bandas de soporte del mercado alcista y de algunas otras resistencias súper importantes, considero que es mi deber moderar un poco esta euforia y dejar muy claro una vez más que ahora no es el momento de ir all in en posiciones largas. Y desde luego no aquí mismo, en este sitio, porque si analizamos más de cerca cómo se ha movido el precio de Bitcoin en los últimos días, podemos ver que ya hemos tenido un repunte realmente bueno. Pero mira dónde rebotamos aquí arriba cada vez. Casi siempre está en la parte superior de la bandera del oso. Si miramos también, podemos ver que el repunte que tuvimos ayer hoy ya se ha vendido nuevamente. Y ahora mismo, de hecho, estamos volviendo a subir. Aunque toda esta volatilidad, por supuesto, también tiene que ver con que hemos visto una mayor escalada en Oriente Medio, pero de eso hablaremos con más detalle en un momento. Antes quería mostrarles algunas cosas positivas que sugieren que si no hay una escalada total en Oriente Medio podríamos incluso subir un poco más, porque de hecho Bitcoin no está nada mal en este momento. Si consideramos que Seller anunció ayer que no compraron ni un solo Bitcoin, lo cual no se debió necesariamente a que no pudieran recaudar dinero, aunque yo ya esperaba que realmente fuera un poco más difícil. Pero principalmente se debió a los resultados trimestrales que están por publicarse. Y por eso, poco antes de eso, ya no compraron más Bitcoin. A menudo las empresas mantienen durante ese tiempo una especie de periodo de blackout, en el que no se compra ni se vende. Pero sea como sea, el hecho de que Bitcoin esté actualmente donde está, aunque Saylor no haya comprado ni un solo Bitcoin, es sin duda algo bastante positivo, sobre todo si se considera que esta semana podría volver a empezar a comprar. Y probablemente, como siempre, no será poca cosa. Porque si miramos aquí el precio de Stretch, podemos ver que ya vuelve a estar casi en $100. Y definitivamente me puedo imaginar muy bien que hoy, o al menos muy pronto, volverá a subir a los $100. Y entonces Saylor de nuevo tendrá la posibilidad de recaudar una buena cantidad de dinero, que luego podrá inyectar nuevamente en Bitcoin. Así que, mientras que en el periodo en el que él realmente no puede comprar suelo ser, por naturaleza, un poco más cauteloso respecto al precio de Bitcoin, en el periodo justo antes de la fecha ex dividendo, cuando puede recaudar de nuevo muchísimo dinero y empujar el precio hacia arriba, en realidad soy algo más alcista. Y para ser honesto, creo que a estas alturas muchos otros también se han dado cuenta de esto, y que el precio en parte se ha mantenido tan bien precisamente porque mucha gente simplemente se ha adelantado un poco a los compradores de Saler. Quiero decir, cuando hace poco más de 3 meses analizamos por primera vez en detalle el mecanismo Stretch y lo importante que es para el precio de Bitcoin, en realidad casi nadie lo tenía en cuenta. Sin embargo, en las últimas 2 semanas creo que hay pocas personas que no hayan tratado este tema ya. Si ahora pasamos a nuestras estrategias, se puede ver que realmente se han beneficiado enormemente de toda esta volatilidad. Quiero decir, miren, Bitcoin, aquí tenemos casi un 90% de ganancias. En Ethereum son un 52% y aquí Solana tiene un buen 24%. Y el gran beneficiado de todo esto es, por supuesto, el bot grid de petróleo. Este ha generado nada menos que un 108,38%, sobre todo si se tiene en cuenta que de eso solo cerca del 40% fueron ganancias por grid. Y si ahora, para ser justos, también vemos nuestra posición corta en Bitcoin, se puede ver que actualmente está con una pérdida de casi el 10%, porque, por supuesto, desde que la abrí aquí arriba en $77,882, el precio realmente ha seguido subiendo. Sin embargo, eso no es algo que no haya tenido en cuenta en esta estrategia. De hecho, era consciente desde el principio de que el precio podía subir. Y cuanto más sube el precio, más acumula. El bot, efectivamente. E incluso si inesperadamente llegáramos a romper todos los niveles de resistencia súper importantes, para mí está bien porque simplemente tengo tantos bots en largo que solo quiero cubrir un poco con esta estrategia de Bitcoin. Pero aún así, realmente no podía reconciliarme con mi conciencia dejando correr todas mis estrategias en largo sin al menos cubrirme un poco. Y eso es precisamente lo que he hecho con esta estrategia de Bitcoin. Y ahora hablemos brevemente de Zcash. Mira, fíjate lo impresionante que es Zcash. Actualmente llevo un 113% de ganancia y de eso el 100% proviene del algoritmo. Si simplemente hubiera comprado y mantenido, tendría ni más ni menos que un 13% de ganancia. Pero así tengo un 113% de ganancia.
así que simplemente por haber creado este bot prácticamente he duplicado mi dinero. Eso también es y la razón por la que creo que, especialmente si eres alcista a largo plazo en un proyecto, como por ejemplo en Bitcoin, Ethereum, Solana o también por ejemplo en Zcash, entonces esta es simplemente la mejor manera de aprovechar toda esa volatilidad para hacer trading. Y por cierto, si alguno de ustedes también quiere configurar uno u otro bot, pueden hacerlo de manera muy sencilla. Solo tienen que registrarse a través de mi enlace de Payment Links que está aquí abajo en la descripción del video. De esa manera, automáticamente se aseguran un 10% de descuento en todas las comisiones de trading. Y al final del día, eso también son ganancias. En cualquier caso, una vez que hayan hecho eso, pueden copiar todas mis configuraciones exactamente como yo las tengo, usando la función de configuración con un solo clic y dejar que los bots trabajen para ustedes. Sin embargo, si todavía tienen preguntas, pueden ver mi video de estrategia aquí, donde explico todo de manera muy detallada. Por supuesto, también pueden unirse a nuestro grupo gratuito de Telegram si lo desean, o simplemente dejar una pregunta en la sección de comentarios. Con mucho gusto les responderé. Bien, pero ahora, antes de llegar al importante avance en Club Shimmer, hablemos brevemente una vez más sobre Oriente Medio. Porque aunque todo este asunto y el ir y venir realmente ya me tiene harto, y estoy casi seguro de que ninguno de ustedes quiere seguir escuchando sobre esto, sigue siendo un tema importante que mueve los mercados. Pero, como siempre, lo mantendré breve y al grano, porque aquí realmente todo cambia minuto a minuto. Y en realidad el día comenzó con una buena noticia, en la que Trump simplemente dijo que los barcos volverán a ser discutidos para pasar por el estrecho de Hormuz. Luego, de hecho, el precio del petróleo corrigió. Hoy al mediodía todos leímos los informes en los que primero se decía que un barco había sido derribado por misiles iraníes, ya sea por un misil o por drones. Se habría dañado porque intentó cruzar el estrecho de Hormuz sin el permiso de los iraníes. Por supuesto, el precio del petróleo volvió a dispararse de inmediato. Luego los estadounidenses negaron inmediatamente que un barco hubiera sido alcanzado, lo que a su vez tranquilizó de nuevo a los mercados. Sobre todo porque ahora está bastante claro que, aunque efectivamente se dispararon misiles, es decir, eso es cierto, sin embargo, solo fue un disparo de advertencia. Por lo tanto, realmente ningún barco fue alcanzado. Y si uno observa todas las declaraciones oficiales de Estados Unidos, se puede ver que nunca negaron que se dispararon misiles, simplemente que ningún barco fue alcanzado. Desde entonces, sin embargo, también hay que admitir que hubo amenazas de misiles en los EAU, que los propios EAU realmente enviaron a los habitantes, lo que hizo que el precio del petróleo volviera a dispararse inicialmente. Bassett, sin embargo, también se encargó de que los precios bajaran de nuevo apenas 5 minutos después, diciendo, por ejemplo, que habían obtenido el control total sobre el estrecho de Hormuz. Así que, no importa cómo se mire, el juego del gato y el ratón entre Irán y Estados Unidos sigue en marcha. Y creo que en este punto realmente nadie puede entender lo que está pasando aquí, cuando una declaración tras otra es emitida y luego inmediatamente desmentida. Lo único que hago personalmente aquí es aplicar estrategias de trading a través de toda la monetización de marcas y volatilidad, obtener ganancias considerables. Pero por supuesto, en cuanto tengamos aquí noticias realmente concretas, ustedes serán los, pero por supuesto, en cuanto tengamos aquí noticias realmente concretas, ustedes serán los primeros en, pero por supuesto, en cuanto tengamos aquí noticias concretas, ustedes serán los primeros en enterarse en X. Así que si aún no me siguen allí, por favor, háganlo cuanto antes. Y si eres nuevo en el canal, me alegraría mucho que le dieras un like y dejaras un comentario. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Eso es realmente muy importante. Y activa la campanita para que te notifiquen cuando publique el próximo video. Bien, entonces vayamos directamente al gran avance. En el mercado cripto se avecina un avance por el que muchísima gente ha estado esperando y que, a largo plazo, realmente tendrá un efecto extremadamente positivo. Así que ahora vamos a ver las probabilidades. Si la Clarity Act, es decir, la ley de criptomonedas, llegará este año, podemos ver que después de que las probabilidades estuvieron todo el tiempo justo por debajo del 50%, en algún momento subieron hasta casi el 70%, porque en el gran punto de discordia que existía sobre los intereses de las stablecoins, parece que ahora han llegado a un acuerdo. Pero solo para aclararlo brevemente, ya que me he dado cuenta de que algunos lo han explicado de manera incorrecta.
En las disputas no se trataba de que estuviera prohibido obtener rendimientos. Se gana en stablecoins, por ejemplo, cuando en Coinbase o Pinex se invierten stablecoins en un producto que genera rendimientos. Eso entonces se considera DeFi y por supuesto así se podía seguir ganando intereses. Es decir, solo por que, por ejemplo, en su propia billetera, si mantienen el USC, que automáticamente, por ejemplo, diariamente o semanalmente, los intereses provenientes de los bonos del Estado que han sido comprados con dólares reales detrás del UCC serían los que ustedes recibirían como pago. Así que no habría un gran riesgo de contraparte, de tener que invertir el dinero en algún sitio para ganar intereses, sino que simplemente por mantenerlo en la billetera uno lo recibiría automáticamente. Bueno, y por supuesto eso a los bancos definitivamente no les gustó y querían prohibirlo. Ese fue, en todo caso, el punto crucial por el que la ley había fracasado anteriormente. Ahora, sin embargo, lo han manejado de manera bastante inteligente. De hecho, lo han sorteado. Y en mi opinión, esto es algo positivo para el mercado cripto, porque aunque estos intereses siguen estando oficialmente prohibidos, las llamadas recompensas no lo están. Es decir, recompensas que pueden pagarse por el uso de stablecoins. Así que en realidad sí pueden pagar intereses. Simplemente no se les llama oficialmente intereses, sino recompensas. Así que realmente es algo que será decisivo para el futuro y para la aceptación de las criptomonedas, en caso de que la ley realmente llegue a aprobarse. Porque aunque actualmente todo parece indicar que así será, si consideramos los actuales niveles de apoyo a Trump, no puede salir nada mal en el futuro próximo para que las leyes realmente se aprueben este año. Porque si llegara a haber retrasos y las elecciones de medio término se interponen, entonces es casi imposible que la ley sea aceptada en su forma actual. Sin embargo, como ya mencioné, actualmente la situación parece muy prometedora. Dime qué opinas en los comentarios sobre este asunto. Esto es todo por hoy. Espero que te guste. Déjame un like si te gustó y nos vemos en la próxima.